Avance de Noticias Caracol. 5 de la mañana, 30 minutos. Iniciamos con estas imágenes de las protestas y la indignación que ha causado la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, que murió como consecuencia de los disparos que recibió por parte de un agente de ICE en Biddeford, una ciudad de 22.000 habitantes de Maine, en los Estados Unidos. Organizaciones civiles denuncian que se trata de un nuevo caso de uso excesivo de la fuerza a manos de agentes migratorios que dispararon contra el migrante que conducía un vehículo. Su familia asegura que tenía todos los papeles al día y que salió de Colombia buscando un mejor futuro. El FBI anunció por su parte que investiga los hechos, mientras que la comunidad pide que se haga justicia en este doloroso caso. Esta es una noticia que por supuesto vamos a estar ampliando en nuestra emisión central a partir de las 6 de la mañana. Por momento vamos a saludarlos a todos ustedes y a conocer las historias de nuestro ojo de la noche, Eduardo Porras, que estuvo a lo largo de esta jornada recorriendo las calles de Bogotá, pero también algunos municipios de Cundinamarca, don Eduardo, para contarnos cómo inicia esta semana. ¿Qué historias encontró? Muy buenos días. Nicolás, qué gusto en saludarlo a usted y a todos los televidentes de Noticias Caracol. Gracias por estar con nosotros en esta su primera emisión de Noticias Caracol. Mucho frío en Bogotá, mire, está haciendo un helaje en la madrugada, un viento frío después de las 3 de la mañana, que ustedes no se imaginan las temperaturas que hemos tenido que pasar en estos días. Pero igual, en unos momentos aquí, con el Viejo Cali, les estamos preparando toda la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país. Por ejemplo, la racha de accidentes con un furgón volcado, 2 personas fallecidas, además, un incendio que puso en riesgo varios vehículos en límites del municipio de La Calera, como también un conductor que están buscando porque a bordo de una camioneta golpeó a un motociclista, se marchó del lugar y adicional a eso, en Facatativá los ladrones, estos videos precisamente, los ladrones de celulares que este fin de semana hicieron de las suyas. Así que por favor no se vayan, hay mucha información en Bogotá y también en Cundinamarca. Son distintas noticias, don Eduardo, que estamos cocinando en las salas de edición de Noticias Caracol y que en segundos vamos a estar contándoles a todos ustedes. Por el momento los saludamos, recordando que hoy es 14 de julio del 2026, ya estamos a mitad de mes del séptimo mes del año y bienvenidos a nuestra primera emisión de Noticias Caracol. En minutos hablaremos de los recientes anuncios de Abelardo de la Espriella, quien designó a quien será la nueva ministra de Minas y Energía, Noemí Arboleda, y también confirmó que eliminará 229 cargos del Estado para ahorrar cerca de 10.000 millones de pesos. En minutos les vamos a estar contando cuáles son esas oficinas, esas consejerías, esas agencias que va a cerrar el mandatario electo. Pero también estaremos hablando con los gobernadores de Arauca y Casanare por las graves emergencias y las lluvias que se han registrado en los últimos días. Según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en todo el país, escuchen esto, hay 16.000 familias damnificadas y son 24 municipios los que están presentando serias afectaciones. Pero antes vamos a conocer las noticias más importantes que están previstas para Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy, 14 de julio del 2026. A todos ustedes, bienvenidos y feliz semana. Graves emergencias por lluvias en el país. 13 de los 19 municipios del departamento del Casanare están en alertas por lluvias. Más de 3.600 familias están damnificadas y hay cerca de 50 vías bloqueadas o destruidas. También hay graves afectaciones en los departamentos de Boyacá, Arauca y norte de Santander. Lo más importante. Una delegación del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, en cabeza del vicepresidente José Manuel Restrepo, adelanta agenda en Washington con el fin de recuperar la confianza internacional y fortalecer las relaciones con Estados Unidos. Se trata de una visita con enfoque económico, de la que hacen parte el designado ministro de Hacienda Miguel Gómez, el ministro designado de Comercio Mauricio Gómez Amín y también se uniría el canciller designado Omar Bula. Hoy se realizará un conversatorio en el Adrien Arch Latin America Center del Atlantic Council, en el que se presentará la visión del nuevo gobierno y sus desafíos económicos.
La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine, Estados Unidos, informó sobre la muerte de un joven colombiano de 26 años en un presunto tiroteo en el que estarían involucrados agentes de ICE. El joven, al parecer, tenía autorización para trabajar en ese país. Este hecho, que ya es materia de investigación, tuvo lugar pocos días después de que a un agente de ICE se le relacionara con la muerte de un migrante mexicano durante un operativo de detención en Texas. Lo que usted necesita saber. Arrancan hoy los enfrentamientos de las semifinales en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La favorita, selección de Francia, se mide a España, equipo que en los últimos enfrentamientos ha vencido a los galos. Las incidencias del partido se podrán seguir desde la 1 de la tarde con transmisión del Gol Caracol por la señal principal y también a través de las plataformas IDTU. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Ya son las 5 de la mañana, 36 minutos, y es momento de conocer qué están titulando los principales periódicos del país. Y como todos los días vamos a iniciar con el diario de la casa, que es el diario El Espectador, que titula lo siguiente: La ley del hielo. Un colombiano fue víctima de un tiroteo ocurrido este lunes en Maine, en el que estuvo involucrado el Servicio de Migración, de Control y Aduanas de los Estados Unidos. Veamos qué trae El Tiempo, el segundo periódico más importante del país, que titula lo siguiente: Muerte enredada de ICE sacude a Estados Unidos. Las protestas contra ICE volvieron a las calles en Estados Unidos tras la muerte a tiros de un hombre que, según organizaciones de derechos humanos, identifican como un colombiano de 26 años. En el noreste del país también se sostienen algunas protestas. Vamos a ver qué titulan otros periódicos del país y vamos con El Colombiano. Abelardo hará recorte en la Casa de Nariño. El presidente electo anunció que suprimirá consejerías de paz y derechos humanos, así como la unidad de implementación del acuerdo. Presentó también a María Noemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía. Y finalizamos con El Heraldo, que titula lo siguiente: Cibus resiste al fallo que ordena frenar su implementación. Alianza Sodis, Colitoral, Sobusa y La Carolina son algunas de las empresas que seguirán utilizando el sistema de cobro. El área metropolitana de Barranquilla tendrá reunión para revisar una posible reestructuración, titula el diario El Espectador. 5 de la mañana, 37 minutos. Saludamos nuevamente a los televidentes que se suman a esta hora con nuestra primera edición de Noticias Caracol, y vamos a iniciar un recorrido por las regiones para conocer qué es noticia hasta ahora en distintos departamentos y regiones del país. Ustedes van a ver a nuestros corresponsales listos con noticias y libreta en mano para reportarnos el acontecer. Por ejemplo, en Cartagena, donde está Isaac Rivera; en Barranquilla tenemos a nuestra queridísima compañera Margarita Ariza; en Cali tenemos a Paula Restrepo; en Medellín a nuestro querido compañero Alfonso Cárcamo; en el centro de la capital tenemos a María Juliana Reyes; en el occidente, muy cerca de María Juliana, está nuestro querido compañero Julián Ríos; en el municipio de Suacha tenemos a Héctor Rojas; y en las salas de redacción, de edición mejor de Noticias Caracol, tenemos a nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, que estuvo a lo largo de la noche y parte de la madrugada recorriendo, don Eduard, no solamente las localidades de Bogotá, que son 20, sino varios municipios de Cundinamarca, para contarnos qué noticia hasta ahora. Usted estaba diciendo mucho más temprano que está haciendo un frío terrible en la capital del país, sobre todo en la madrugada estamos sintiendo una helada tenaz. Una temperatura mínima de 8 grados vamos a tener hoy, máxima de 13, sin embargo, según el canal Clima, vamos a tener tiempo soleado a lo largo de esta jornada. Pico y placa para vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5, siempre es información de servicio importante para decirles a todos ustedes antes de iniciar con las historias del ojo de la noche, don Eduard. Efectivamente, Nicolás, el frío de Bogotá, que definitivamente es el frío de todas las madrugadas. Déjenme saludar nuevamente a todos los televidentes y contarles que fue una noche de accidentes de tránsito en dos de esos hechos, víctimas mortales, comenzando la noche, uno en la localidad de Santa Fe, un motociclista, y el otro en la localidad de Engativá. Las imágenes que ustedes van a ver tienen que ver con el volcamiento de un furgón en el norte de la ciudad. Ese es el barrio Mirandela, muy cerca al centro comercial Santa Fe, calle 183 con 51, donde lamentablemente
Lamentablemente ese vehículo se volcó, una persona resultó lesionada y están investigando las autoridades porque dicen que posiblemente fue excesos de velocidad. Hablemos y ahora vean ustedes lo ocurrido esta vez antes de llegar al peaje de La Calera, donde ocurrió un incendio esta madrugada. Los bomberos de Chapinero llegaron hasta un parqueadero donde al parecer realizaron una quema prohibida, las llamas se salieron de control y por poco alcanzan varios vehículos que estaban en un parqueadero. Gracias a la acción oportuna de esos bomberos que llegaron con fuertes chorros de agua, evitaron que las llamas alcanzaran no solamente esos carros, sino también varias viviendas y no hubo personas lesionadas. Quiero contarles ahora de un conductor en fuga, otra imprudencia frente al volante y esta vez en el sector de la Alquería, en el sur de la ciudad, y es el informe que estamos preparando porque hay decenas de grabaciones donde se observa cómo fue el accidente, quién fue el imprudente y además quién se fugó y cómo lo están buscando. Además les voy a contar lo ocurrido con ese motociclista que resultó gravemente herido en este incidente del sur de la capital del país. Y también vamos a hablar de Facatativá, donde los habitantes están desesperados por varios motoladrones que este fin de semana hicieron de las suyas. Raponazo de celulares, raponazo de objetos y precisamente en varios videos se observa cómo la gente que va caminando con sus celulares, llegan estos delincuentes, le rapan sus equipos móviles, huyen del lugar y le piden a las autoridades en Facatativá estar atentos porque esos ladrones en moto están al acecho. Así que por favor no se vayan porque en unos minutos el resto de información y las noticias completas con el ojo de la noche. Eduardo, y otra de las noticias que tenemos en Cundinamarca tiene que ver con el feminicidio de Rosa Olaya en un centro comercial del municipio de Soacha. Hacemos contacto con Héctor Rojas que nos tiene detalles de esta investigación y por supuesto cómo avanza el proceso judicial. Héctor. Sí, señor Nicolás, le cuento que es un caso lamentable, una mujer oriunda del Tolima que desafortunadamente murió el día domingo a manos de un hombre que ya fue judicializado y fue enviado a la cárcel. Pero ¿qué detalles se conocen de la relación de estas dos personas? ¿Tenían o no tenían una relación sentimental? ¿Qué fue lo que dijo la fiscalía que cuestionó muy duro a este hombre? Todos los detalles en minutos. Héctor, y es momento de saludar a Julián Ríos, quien le ha hecho seguimiento a la lamentable historia que les estamos reportando desde mar temprano, y es la muerte de un colombiano en los Estados Unidos a manos de ICE. Julián. Hola Nicolás, muy buenos días. Mire, hablamos con Omar Durán, él es el padre de Joan Sebastián Durán Guerrero. Ellos, los padres, los familiares están arribando aquí a la ciudad de Bogotá. Ellos nos contaron la historia de quién era Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, que murió en este tiroteo en Maine, en los Estados Unidos. Ellos nos contaron su estatus, cuál era el estatus de Joan Sebastián. También nos explicaron qué estaba haciendo en los Estados Unidos, a qué se dedicaba y qué es lo que viene en este lamentable proceso que ellos van a iniciar. Es la historia que ellos nos muestran con estas fotografías de un joven de 26 años que se encontraba hace 3 en los Estados Unidos buscando futuro. Por eso en contados minutos les vamos a presentar el testimonio de su padre Omar Durán sobre lo que ocurrió y sobre lo que viene. Ya volvemos. Una noticia que en este momento es la razón de la principal portada en el diario El Espectador y el diario El Tiempo, pero también vamos a iniciar un recorrido por las regiones para saber qué es noticia hasta ahora, y ustedes van a ver a Alfonso Cárcamo, que está desde la ciudad de Medellín, que tiene un clima maravilloso para el día de hoy. Clima soleado, una temperatura mínima de 16 grados, máxima de 28, y pico y placa para vehículos terminados en 0 y 3. Pero ahora sí, Alfonso, cuénteme, ¿cómo así que la policía volvió después de 40 años a un corregimiento que se llama Santa Ana? Cuéntenos esa historia. Nicolás, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora. Así es, tuvieron que pasar más de 40 años para que este corregimiento, el que usted hace mención, Santa Ana, en el municipio de Granada, eso en el oriente de Antioquia, volviera a tener un policía. Esta vez por la inauguración de la subestación de policía en este territorio que principalmente pues busca alejar a todos esos grupos al margen de la ley de este territorio. Brindarán apoyo a la comunidad, pero también vigilancia y también guardarán seguridad preventiva. Serán beneficiados cerca de 2.000 personas integrando la ruralidad de este corregimiento tan importante. Un esfuerzo institucional, un esfuerzo de la administración municipal para que hoy sea una realidad la instalación de aquí de esta subestación de policía en el corregimiento de Santa Ana. Así que invitamos a la comunidad a que reciban la policía con los brazos abiertos, seguros de que trabajaremos por la seguridad, la dignidad y también por un trabajo con honestidad, transparencia y liderazgo.
La comunidad sin duda alguna está feliz en este territorio y pues las autoridades aseguran que lo que buscan es alejar a esos grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona. Alfonso, continuamos este recorrido por el suroccidente del país, en el Pacífico colombiano, en el departamento del Valle del Cauca y su capital Cali, donde está nuestra queridísima compañera Paula Restrepo. Paula, clima soleado vamos a tener hoy, una temperatura mínima de 21 grados, máxima de 31, pico y placa para vehículos terminados en 1 y 2. Pero ahora sí cuéntenos quién es ese líder social que lamentablemente fue asesinado en la ciudad de Cali. Nicolás, televidentes, muy buenos días. Sí, señor, como Ciro David Paz fue identificado este nuevo líder social asesinado en la noche de este 11 de julio en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Era abogado, también funcionario de la Agencia Nacional de Tierras y también un líder social altamente conocido por su trabajo con la comunidad en el oriente de Cali, pero también en el municipio de Guachené, de donde era oriundo. Este líder social compartía con amigos y familiares en una casa en el barrio 12 de octubre cuando hombres armados llegaron y le dispararon contra su integridad y huyeron del lugar de los hechos. Él fue trasladado a un centro médico, pero lastimosamente falleció por la gravedad de las heridas. Ciro David Paz se convierte en el líder social número 78 asesinado en lo que va de este año. Gracias a Paula, noticia que vamos a estar desarrollando después de las 6 de la mañana. Por otro lado, hay noticias relacionadas con el nuevo gobierno porque el presidente electo Abelardo de la Espriella le habló al país a través de redes sociales para darle a conocer varias decisiones importantes que tomará una vez se posesione el próximo 7 de agosto. Magda, ¿de qué se trata? Nicolás, así es, varias noticias dio a conocer el presidente electo Abelardo de la Espriella en su ya habitual transmisión a través de redes sociales los fines de semana. Uno de los anuncios más importantes tiene que ver con que se acaba la figura del comisionado de paz, que se transformará una vez se posesione el nuevo presidente y pasará a llamarse comisionado de seguridad, por supuesto con un nuevo enfoque. Escuchemos. Se acaba el comisionado para la paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad. El comisionado para la seguridad, el ministro de Justicia y el ministro del Interior designado tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz. Por otra parte, el presidente electo envió un mensaje a Timochenko, antiguo jefe máximo de las FARC, de quien dijo debería estar preso y aseguró que ningún formalismo puede ocultar crímenes de guerra ni de lesa humanidad. También el presidente electo aprovechó para anunciar un nuevo nombramiento y es la nueva ministra de Minas. Se trata de María Noemí Arboleda, quien se desempeñaba como gerente general de la empresa XM y es una gran conocedora del sector energético y pues con ella por supuesto se busca conjurar el fantasma del apagón que viene sonando mucho en el país en los últimos días. Magda, y otra tarea que le puso Abelardo de la Espriella a la nueva ministra designada de Minas y Energía, por ejemplo, es solucionar el tema de las altas tarifas de este servicio en la costa caribe. Ahora vamos nuevamente a Bogotá porque hay buenas noticias para las personas que están buscando trabajo. María Juliana. Nicolás, televidentes, muy buenos días. Sí, señor, se trata de una feria de empleo para quienes estén interesados en hacer parte de la construcción de la primera línea del metro. Estamos hablando de 500 vacantes, pero ¿dónde va a ser esto? Pues les cuento que va a ser hoy a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en el Centro de Talento Creativo. La dirección específica, si usted está interesado para que lo escriba en su celular o saque papel y lápiz, es en la carrera 16, número 968. Pero desde la Secretaría de Desarrollo Económico nos tienen más detalles de estas vacantes. La construcción de la línea 1 del Metro de Bogotá busca nuevo talento. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Agencia Distrital de Empleo, liderará una jornada con más de 500 oportunidades laborales para perfiles operativos, técnicos y tecnológicos. La cita es este martes 14 de julio, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, en el Centro de Talento Creativo del Bronx.
Miren, un dato que me parece muy importante y con el que quiero cerrar. Las oportunidades laborales están dirigidas para personas con mínimo de 6 meses de experiencia, para quienes quieran desempeñarse entonces como ayudantes, y para quienes quieran desempeñarse como técnicos especializados deben tener un mínimo de experiencia de 1 año. Si usted está interesado y cumple con los perfiles, pues bienvenido a que haga parte de esta Feria del Empleo hoy. Pues trabajo sí hay, María Juliana, qué maravilla que el Metro Bogotá esté impulsando estas nuevas oportunidades de trabajo. Es momento de conectarnos con el norte del país, el Caribe, en el departamento del Atlántico, donde está Margarita Ariza, con un pronóstico, Margarita, que es el siguiente del clima, del tiempo. Una temperatura mínima de 26 grados, máxima de 31, y el clima va a ser soleado a lo largo de esta jornada. Cuéntenos qué noticias tenemos hasta ahora de la mañana. Hola Nicolás y televidentes, muy buenos días. Les cuento que se avecinan cambios para el Carnaval 2027. Les adelanto, el Gran Malecón del Río podría convertirse en el nuevo cumbiódromo de esta fiesta alegre de Colombia. Es decir, los 3 eventos centrales, como son la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición y la de Fantasía, pasarían de la Vía 40 a recorrer los 5 kilómetros del Gran Malecón del Río. También habría cambios en el Carnaval de los Niños, que tradicionalmente pasa por la carrera 53, baja por la carrera 53 hasta la Casa del Carnaval. Ahora recorrería la avenida Shakira, lo que era antes la calle 72, se mantendrá el recorrido de la Gran Guacherna y habrá desfiles en las 5 localidades de Barranquilla. El director del Carnaval de Barranquilla dice que está a la espera de la decisión del alcalde, que dé a conocer en los próximos días. 5 de la mañana, 50 minutos. Es momento de conocer las noticias internacionales y les contamos sobre la muerte de un joven colombiano a manos de un oficial de servicio de aduanas e inmigración en los Estados Unidos, que ha generado una oleada de críticas. Organizaciones de defensores de derechos humanos afirman que el joven tenía permiso de trabajo, contrarrestando la versión de una eventual situación irregular. La población indignada pide la salida de ICE del estado de Maine, mientras se rechaza el uso de la fuerza por parte de estos oficiales. Esta sería la segunda muerte en menos de una semana de inmigrantes en operaciones antimigratorias de ICE. El Comando Central de Estados Unidos informó que lanzó por tercera noche consecutiva una oleada de ataques contra Irán. Las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos en Bushehr, Bandar Abbas y 3 ciudades más, empleando municiones de precisión como múltiples drones de ataques unidireccionales contra sistemas de defensa costera, instalaciones de misiles y drones, así como capacidades marítimas de la República Islámica, mientras la Guardia Revolucionaria respondió atacando Jordania y Bahrein. Mientras la cifra de víctimas sigue aumentando, superando las 4.500 familias, continúan la incansable búsqueda de los cuerpos de sus familiares. En medio del desespero y del dolor, voluntarios continúan removiendo los escombros, arriesgando su vida ante el inminente riesgo de colapso de las estructuras, solo para poder encontrar a sus familiares. Mientras tanto, continúan las vigilias en La Guaira de las familias que aún esperan encontrar a los restos de quienes permanecen bajo toneladas de concreto, esto en Venezuela tras los 2 terremotos que los sacudió hace algunas semanas. 5 de la mañana, 52 minutos. El departamento de Arauca continúa incomunicado con el centro del país. Cientos de familias damnificadas dicen que han perdido cultivos e incluso se han presentado daños en el acueducto. Es el saldo que ha dejado el invierno en esta parte del país. La capital de Arauca no fue ajena a las afectaciones por la ola invernal. El río Arauca se desbordó en 3 tramos, afectando decenas de familias. El río Arauca se ha desbordado y sectores de Clarinetero, Monserrate están siendo altamente afectados. El sector de Manhattan, en Llano Alto, El Recreo. Al menos 10.000 familias del departamento de Arauca lo han perdido todo por causa del invierno que afecta esta región del país. Cayó la casa, gallinas, la platadera me fue también. Entonces, estamos ahorita bajo el techo, peitos en que hoy estamos durmiendo ahí. Y me fue todo. Quedamos aislados los habitantes de la vereda Corocito. Para llegar al casco urbano de Arauca, pues no hay vía, como se ve, no hay vía. Y recordemos que por la parte de arriba, para salir a Todos los Santos, tampoco hay vía porque por allá también hay un hueco
un quiebre también similar a este, creo que está un poco más grande. El puente que comunica el departamento con Santander y norte de Santander colapsó junto con el viaducto del río Tame que los comunica con Bogotá. El Invías ya trabaja en el reparo de estas importantes vías. El Invías autorizó un puente metálico para que sea instalado en el menor tiempo posible aquí, en este sitio, y de esa manera recuperemos la conectividad con el resto del país, con los departamentos de norte de Santander y de Santander. Las comunidades trabajan de la mano con los organismos de socorro para poder mitigar el desbordamiento del río. Y estamos todos dándoles para apoyar un poco el problema del invierno que nos está afectando a todos. Entonces, pues mire, con el agua al pecho, estamos aquí dándole, papá. Las autoridades de los diferentes municipios se encuentran realizando el censo para consolidar el número de familias damnificadas. Una situación que no solamente se está presentando en Arauca. 5 días han transcurrido después de que 12 ríos en Casanare se desbordaran y causaran una crisis más grave que se ha presentado en los últimos años, por ejemplo en municipios como San Luis de Palenque. Justamente en esta comunidad hoy es un ejemplo de resiliencia. Estos son los rezagos de una comunidad que por sorpresa tuvo que afrontar el desbordamiento del río. Lo califican como el peor invierno. Las cifras hablan por sí solas. Estamos ya cerca de los 7.000 familias damnificadas en el departamento de Casanare, especialmente en los municipios del norte del departamento. La zona rural sigue bajo agua y solo hasta que baje su nivel podrán dimensionar la magnitud de las pérdidas. Mire el hueco, se lo pueden tomar para que la casa ya casi, o sea, no se puede vivir ya en esta casa, porque es de adobe. Hay unos que perdieron las camicas, todo eso, ahogados, todo eso. Están las gallinitas, marranitos ayer, puedo mirar un poco marranos fuera, que están panos secos que sacaron. Cerca de 30 viviendas antiguas colapsaron. Las vías fueron afectadas y la mayoría de familias tendrán que empezar de nuevo. Lo que nosotros hemos vivido estos 2 días es, o sea, no podemos describir eso porque perder todo, perder lo que hemos trabajado, lo que en realidad nos hemos esforzado. Entonces ese es el llamado, que nos colaboren, que al gobierno nacional, al gobierno departamental, al municipal, que nos colaboren, que nos presten la ayuda. Hoy es la comunidad quien encabeza el trabajo y la unión, con el fin de hacerle frente a la crisis, pero ahora tienen otra preocupación. Este empozamiento del agua hace que los vectores que transmiten enfermedades graves como el dengue se puedan reproducir de manera más rápida. Por esto, este tipo de acciones de recolección de residuos y escombros es muy importante para cuidar la salud de la comunidad. Contamos con toda la energía, con la salud, el apoyo de todo un municipio, de muchas personas a nivel departamental, entidades nacionales, personas que viven en muchas partes del país, en el exterior, que nos han mandado la energía y el apoyo para salir adelante. La gobernación habilitó el Coliseo Azul para albergar a los damnificados. Las ayudas están siendo repartidas entre Casanare y otros departamentos en condiciones similares. Estamos 100% dispuestos para garantizar y apoyar, más que todo en estas situaciones de urgencia, a toda la sociedad colombiana. En esta ocasión vamos a apoyar con el transporte de alrededor de 3.8 toneladas de ayudas. Vamos a llevarlas al municipio de Cubará, a la población de Cubará. El departamento dispuso de maquinaria pesada para la recolección y el transporte de escombros. Y hay varios frentes de trabajo habilitando las vías. 6 de la mañana, 1 minuto. Buenos días a los que se conectan con la primera edición de Noticias Caracol Primero la Gente. Hoy es 14 de julio del 2026. En minutos ampliaremos la información sobre la emergencia ocasionada por las lluvias en varios departamentos del país. Además, estaremos profundizando en los anuncios hechos por el presidente electo Abelardo de la Espriella en las últimas horas. Con parte de este equipo de periodistas que ustedes ven en pantalla, vamos a desarrollar las principales noticias de Colombia y del mundo en esta que es su primera edición, pero vamos a arrancar con la historia que hoy genera dolor y repudio en el país. La muerte de un joven de 26 años a manos de ICE en los Estados Unidos. La ira volvió a hacerse sentir en las calles. La muerte de otro migrante en hechos que involucran a agentes de ICE reabrió viejas heridas, unas que se hacen más profundas ante un temor que se mezcla con rabia en la comunidad latina.
Se trata de un joven de 26 años, quien según organizaciones de derechos humanos era colombiano y tenía permiso de trabajo. Fue en Biddeford, una ciudad de 22.000 habitantes de Maine, donde un agente accionó su arma contra el migrante que conducía un vehículo. Eran casi las 7:30 de la mañana de este lunes. Básicamente oí muchos estallidos y dije, ¿quién está lanzando fuegos artificiales a esta hora? En ese video se observa al joven tirado en el suelo a un costado del carro en el que iba y a uno de los agentes con suministros médicos, pero ya era demasiado tarde. Otra toma captó los segundos previos de una persecución con desenlace fatal. El agente de ahí salió del auto, intentó abrir la puerta del sedán, pero por alguna razón estaba bloqueada o atascada. Logró abrirla, sacó a la persona con la cabeza y la cara ensangrentadas. Fue realmente triste. Escuché claramente a la víctima decir, intenté detenerme. Algo por el estilo. Y así quedó el vehículo que conducía. Tiene por lo menos 4 impactos de bala. La fiscalía dijo que ICE adelantaba un operativo relacionado con una orden de deportación y que el hombre habría intentado huir acelerando su vehículo hacia el agente. Los hechos ocurrieron menos de una semana después que el migrante mexicano Lorenzo Salgado muriera tras otro operativo de ICE mientras estaba en su camioneta de trabajo en Texas. El tiroteo de este lunes se produjo en medio del aumento de las políticas antiinmigratorias. Organizaciones no gubernamentales aseguran que durante los primeros 500 días del segundo mandato del presidente Trump, 52 personas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Un joven que fue identificado como Johan Sebastián Durán Guerrero, de tan solo 26 años. Precisamente nuestro compañero Julián Ríos hace algunos minutos habló con la familia de este joven Julián, que dijo tenía todos los papeles en regla. Sí, señor Nicolás, pues Omar Durán es el padre, están llegando aquí a la ciudad de Bogotá, muy posiblemente van a tener contacto y reuniones con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, que acaba de emitir un comunicado frente a estos hechos ocurridos en Maine. El padre Omar Durán nos ha contado quién es Johan Sebastián Durán, qué estaba haciendo en los Estados Unidos. Tenía un Social Security, un ID para poder trabajar allá en Maine. Se encontraba haciendo ese día precisamente domicilios como delivery, que estaba trabajando en su propio vehículo, y nos explican qué pudo haber pasado en este operativo del ICE. Dice que dejó una niña pequeña de 3 años que se encontraba desde hace incluso esa misma época, 3 años en los Estados Unidos trabajando, buscando futuro, y que tenía todos sus papeles en regla. Estas mismas fotografías nos las acaba de entregar el padre Omar Durán, el padre de Johan Sebastián Durán Guerrero, que tenía 26 años. Nos entrega estas fotografías de algunos momentos en los que él envió allá en el estado de Maine, donde pues salió a hacer vacaciones en sus tiempos libres. Esto es lo que nos cuenta Omar Durán sobre su hijo hace pocos minutos cuando arribó aquí a la ciudad de Bogotá. Este mensaje se lo envío debido a esta situación tan difícil que estamos pasando. Estamos viviendo una situación muy difícil, un dolor muy grande. Nosotros los padres, mi hijo, una persona realmente que salió del país para hacerse un futuro para su familia. Él tiene su esposa y su niña de 3 años. Él es una persona muy juicioso, una persona muy amorosa, una persona que quiere mucho a su familia, su hija de 3 añitos. Trabajaba por ellos, tenía sus documentos legales, él tenía su permiso de trabajo, tenía lo que requieren allá para él poder trabajar. Él iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían. Estaba trabajando allá en ese estado, en esa ciudad. Tenía 2 trabajos, salía de uno en la mañana, iba temprano, trabajaba en una veterinaria, hacía allá su aseo, y luego terminaba en la mañana y se ponía hasta trabajar con su carro. Él trabajaba con su carro haciendo el delivery que llaman allá, trabajaba juicioso, él era muy entregado a su trabajo, él tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir, una persona muy joven. Realmente mi hijo es un hijo maravilloso y no sé por qué le hicieron eso, realmente eso, no sé, algo
tan difícil con él, que era una persona de bien, una persona de bien, una persona criada con valores. Nosotros los papás vivimos en Bucaramanga, le dimos una educación con valores. Él es un hijo muy bueno con nosotros, muy bueno con su hogar que tiene allá en Estados Unidos. Él es un hijo muy bueno, realmente es un dolor muy grande que nos han causado con haberle hecho eso, esa muerte que le causaron injusta. Yo solo le pido a Dios, que es el que ve todo, el dador de la paz, la justicia y la verdad, que se resuelva eso de la mejor manera y que haya justicia. Es el primer testimonio de Omar Durán, el padre de Johann Sebastián. Hablan por primera vez los padres de este joven y ellos se encuentran ya en la ciudad de Bogotá, muy posiblemente para reunirse con representantes de la Embajada de los Estados Unidos. También conocimos por primera vez las imágenes de este operativo en el que, al parecer y según las denuncias que están haciendo los padres, hubo una equivocación, un error, porque pues no iba dirigido a este joven Johann Sebastián, quien tenía, según sus padres, todos los papeles en regla y estaba cumpliendo pues con todos los requerimientos que se le pedían las autoridades. La Embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado hace pocos minutos en las que lamenta profundamente el fallecimiento de un ciudadano colombiano, dicen ellos, en Maine, y está brindando la asistencia consular necesaria a su familia, dicen los Estados Unidos. A través de su sección consular, la embajada se mantiene en estrecho contacto con la familia y las autoridades estadounidenses pertinentes para facilitar los procedimientos correspondientes. Termina la embajada diciendo que ha solicitado información y aclaraciones al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, con respecto a las circunstancias que rodean esta lamentable muerte, y continuará siguiendo de cerca el caso a medida que avance la investigación. Es el pronunciamiento que acaba de hacer la Embajada de los Estados Unidos sobre este caso. 6 de la mañana, 9 minutos. Seguimos del lado de la gente afectada por las lluvias en varios departamentos del país que dejan más de 16.000 damnificados. A esta hora hacemos contacto con el gobernador de Arauca. Él es Renson de Jesús Martínez, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Gobernador, muy buenos días. Y empecemos hablando un poco sobre la conectividad en este momento del departamento, no solamente entre municipios, sino también de Arauca con otros sectores del país a raíz de estas fuertes lluvias. Nicolás, buen día. Así es, el departamento con esta ola invernal ha estado incomunicado con el resto del país. Estamos superando parcialmente con los arreglos que está realizando el Invías de uno de los puentes que resultó averiado en la vía que nos comunica de Tame con Sácama a llegar a la ciudad de Socha, que es la única vía que tenemos en estos momentos habilitada y que nos permite comunicarnos con el resto del país, parcialmente porque este puente sufrió averiaciones y está en proceso de reparación por parte del Invías. Sin embargo, es la única ruta que tenemos en estos momentos los araucanos, dado que las demás rutas, la que nos comunica con la ciudad de Pamplona, Bucaramanga, también se encuentra completamente cerrada debido a que se perdió completamente un puente sobre esta vía. De igual manera, la ruta que nos comunica con la ciudad de Yopal también se encuentra en este momento cerrada debido a que se ha colapsado el acceso a un puente sobre el río Tame y también otro puente importante sobre esta misma vía. Son 4 puentes que se han averiado o que se han perdido completamente, y estamos en ese proceso junto con el Invías, trabajando articuladamente de tal manera que lo más pronto posible podamos retornar a la normalidad. Lo escuché el fin de semana decir que esta es una de las emergencias ambientales más graves de Arauca en los últimos 60 años. Digamos, ¿de cuántas familias y cuántas viviendas estamos hablando que resultaron afectadas producto de estas lluvias? Un registro de 9.000 familias damnificadas tenemos en estos momentos. La totalidad de los habitantes del departamento, 280.000, han resultado afectados. En la ciudad de Tame, el área urbana, 40.000 habitantes se encuentran sin acceso a agua potable debido a que la escorrentía deterioró o dañó completamente el sistema de captación de agua potable, y en estos momentos tenemos una crisis en la ciudad de Tame por falta de este recurso, del recurso hídrico que es tan preciado. Igualmente, ciudades como Arauquita se inundaron en un 70% en la mayoría de sus barrios por el desbordamiento del río Arauca,
y cientos y miles de hectáreas que se han perdido de los campesinos, alrededor de no solo de sus animales, de sus bovinos, sino también de sus cultivos. Gobernador, digamos, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo que necesitan con urgencia ustedes en este momento en su departamento? Una acción oportuna, mucho más oportuna. Hemos estado en reuniones de parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, de tal manera que podamos tener las ayudas humanitarias inmediatas para estas 9.000 familias que han resultado damnificadas, que de parte del INVIA se opere lo más rápido posible para que podamos recuperar la conectividad y asimismo el apoyo de los demás ministerios, en este caso el Viceministerio de Agua Potable, para que podamos resolver la situación que se presenta en estos momentos con el municipio de Tame. Bueno, gobernador, es usted muy amable. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Bien, pues hablando sobre la situación de emergencias que se han presentado en el país, lo que registra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo es de 16.769 familias afectadas y 24 municipios afectados. Uno de los departamentos también que ha tenido serias afectaciones por las lluvias es Casanare. Hacemos contacto con César Ortiz Zorro, él es el gobernador de este departamento. Gobernador, y empecemos hablando sobre la conectividad entre municipios y el departamento de Casanare con otros sectores del país. ¿Cómo está en este momento a raíz de estas lluvias? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Lamentablemente, pues esto es histórico. Mi departamento ya tiene alrededor de 9.000 damnificados por esta terrible ola invernal, afectando no solo los bienes de nuestros ciudadanos, nuestros cultivos, miles de cultivos, ganadería, animales, viviendas, sino también una enorme pérdida en infraestructura pública. Ayer estaba haciendo un recorrido por algunos municipios, revisando los puentes que se nos han caído. Más de 10 puentes hemos perdido en este momento. Hemos perdido acueductos veredales, vías, infraestructura educativa, electrificaciones, gas, unas pérdidas incalculables y que en este momento estamos haciendo ese diagnóstico para trabajar junto con los alcaldes y también pues hacer ese llamado al gobierno nacional. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para articular voluntades y recursos para volver a recuperar esta infraestructura. Inicialmente nuestra misión es primero salvaguardar la vida de las personas gracias a la reacción inmediata de todos nuestros equipos, voluntarios, organismos de socorro, fuerza pública. Hemos logrado evacuar y no hemos tenido nada que lamentar, pero las pérdidas incalculables, las viviendas acabadas, muchas viviendas. Sí. Gobernador, hablando un poco sobre la conectividad con el departamento, entre Boyacá y Casanare hay una vía muy importante que es conocida la vía alterna al llano. ¿Cómo está en este momento? Porque es que recordemos que hace un año también estuvo cerrada por afectaciones como las lluvias, incluso las crecientes súbitas del río que pasa por ahí. Bueno, pues tristemente las épocas de invierno nos pone en dificultades con la comunicación con el centro del país. En este momento tenemos una gran prioridad, una prioridad que ayer lo manifestaba con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y es la vía Ruta Los Libertadores. Esta vía está obstruida por los deslizamientos entre Sácama y La Salina. Tiene más de 7 deslizamientos. Nosotros no vamos a esperar. Ayer visité este municipio. Vamos a unir esfuerzos con el señor alcalde de Sácama, La Salina, y vamos a empezar a hacer la remoción de todos estos escombros que dejaron los deslizamientos. Pero ayer en la reunión, una de nuestras principales solicitudes con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y con Invías es urgentemente la maquinaria para poder dar tránsito en esta vía, porque hoy se nos enferma alguien, tenemos dificultades para poder transitar por esta vía. Esa es una de nuestras grandes prioridades, pero también la problemática eterna de los llanos, que es la vía Elcuciana. Yo creo que se requiere con urgencia una solución definitiva. Casanare pierde alrededor de 9.000 millones de pesos día cada vez que se obstruye la vía Elcuciana. Entonces tenemos dificultades con las vías que nos comunican con el centro del país. Bueno, gobernador, es usted muy amable y gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. A usted muchas gracias.
Bien, 6 de la mañana, 17 minutos. Y es que no es fácil la crisis humanitaria que afronta el departamento de Boyacá por las lluvias registradas en los últimos días en la región. El reporte de las autoridades habla de más de 1000 afectados. Las lluvias de los últimos días dejan hasta el momento 28 municipios de Boyacá con algún tipo de afectaciones. Son más de 1000 familias damnificadas. Hemos solicitado el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres en cuanto a maquinaria amarilla para hacer presencia en los municipios afectados, en cuanto a puentes militares para poder garantizar la conectividad vial nuevamente en estos municipios. La situación más compleja se registra en Cubará, donde por lo menos 200 familias campesinas están golpeadas por los estragos de las precipitaciones. Estas familias campesinas perdieron sus cultivos de cacao, de plátano, de yuca, maíz, cítricos, que son de donde dependen su economía. Por otra parte, 20 puentes están afectados, 15 de estos totalmente caídos. Además, preocupa la situación de Panqueva, que perdió su acueducto. Estamos en provincias como Gutiérrez, Lengupá, Neira, La Libertad y parte de Valderrama con afectaciones en movilidad, en acueductos veredales y en otros temas institucionales de cada uno de estos municipios. Los afectados a lo largo y ancho del departamento hablan de lo ocurrido y esperan las ayudas del gobierno nacional. El día de la emergencia, pues asustados porque sinceramente eso gramaba muchísimo feo ese río. Y usted sabe que uno que vive aquí al lado del río ya lo vivió en carne propia, pues uno piensa en las demás personas. En el sector que yo represento, pues es la vereda de San Luis, estamos afectados con el puente principal, que no tenemos otro acceso a la vereda. Allá hay personas que trabajan con los lácteos, pues solamente la leche, estamos incomunicados para víveres frescos, víveres secos, el asunto, digamos, de allá hay personas que tienen también cocheras, galpones. Las ayudas humanitarias a los municipios de Cubará y Pisba están llegando vía aérea, gracias al apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Ahora revisemos el balance que están dejando las afectaciones en distintos departamentos del nororiente del país, y estos son los datos que entrega recientemente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Puntualmente, las emergencias se están presentando en 4 departamentos del nororiente del país. Estamos hablando de Arauca, Boyacá, Casanare y norte de Santander. Estábamos escuchando hace algunos segundos a los gobernadores señalar que solamente en Arauca y Casanare hay más de 9.000 damnificados. Ahora, ¿cuáles son las cifras puntuales? 24 municipios afectados. Se están hablando en este momento de 16.769 familias afectadas, 298 viviendas afectadas y 2 personas desaparecidas. Es el reporte más reciente. Pero ¿qué es lo que se está presentando en estos 4 departamentos? Las fuertes lluvias están generando crecientes súbitas, inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa. Por supuesto, están pidiendo presencia del gobierno nacional para atender estas emergencias. 6 de la mañana, 30 minutos. Vamos a revisar a esta hora qué nos advierte canalclima.com sobre el pronóstico del día. Nos habla de un día soleado en Bogotá, en Manizales, Popayán y Medellín. Mientras en Bogotá la temperatura máxima será de 13 grados, en Manizales se espera que sea de 25, en Popayán de 27 y en Medellín de 28. En Bucaramanga cambia un poco el panorama con lloviznas, temperatura máxima 30 grados. Revisemos por regiones. ¿Qué nos indica? Dice que las regiones Caribe, Andina y Amazonía tendrán un inicio de semana lluvioso, mientras en las regiones Pacífica y Orinoquía este martes será nublado. A propósito de clima, Nicolás, con los buenos días. Son muchas noticias con las que comenzamos esta semana y entre ellas lo escuchaba más temprano, por supuesto. Ocupa el primer renglón lo que está pasando en los llanos, 24 municipios, ¿no? Sí, estábamos hablando mucho más temprano con el gobernador del departamento de Arauca y Casanare sobre esta situación de emergencias que se ha presentado por las lluvias. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en este momento hay más de 16.000 familias afectadas, damnificadas precisamente por estas lluvias que se han presentado en las últimas semanas. Muy grave ese número. Y también amanecemos con nuevos anuncios de presidente electo. Entre ellos ya se conoció quién va a ser la ministra de Minas, que tendrá muchos riesgos y entre ellos principalmente el del riesgo de apagón, ¿no? Que de hecho XM había advertido también sobre eso. Es la gerente de XM, se llama Noemí Londoño, que precisamente va a tomar las riendas de este ministerio. 2 misiones tiene sobre la mesa: mitigar los riesgos de un apagón, pero también una propuesta que puso sobre la mesa Abelardo de la Espriella, y es solucionar las tarifas de energía en la costa, Servicio Energía. De eso y más seguiremos hablando, pero antes nos vamos con las historias de nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Eduard, buenos días, cuéntenos más detalles de lo que pasó en esa Bogotá nocturna.
Mi Daniela, muy buenos días, me da gusto verla a esta hora. Efectivamente vamos a hablar de lo ocurrido en el barrio La Alquería. Otro conductor imprudente, otro conductor en fuga y en esta oportunidad varias irregularidades que cometió durante la noche. Arrolló un motociclista, se percató de lo ocurrido y huyó del lugar. Pero ¿cómo está el motociclista? ¿Qué pasó con este conductor? Véanlo en el siguiente informe. Vuelve y juega. Nuevamente las imprudencias frente al volante se hicieron presentes en Bogotá. El conductor de la camioneta y quien cometió varias faltas al percatarse que el motociclista quedó lesionado se escapó. Se le salió una camioneta y le invadió el carril de él tirándolo a la ciclorruta. Lo golpeó de frente, le partió una piernita y lo dejó botado, se voló. Los comerciantes del barrio La Alquería lo persiguieron, pero el hombre logró huir. La gente que estaba ahí en ese momento salieron a perseguirlo para que él respondiera y el señor huyó totalmente. Lo siguieron hasta la 37 que él vuelve y coge hacia la autopista sur. Mientras tanto, el lesionado fue remitido a un centro asistencial del occidente de la ciudad. Está regular porque le tuvieron que poner platino en la pierna de la rodilla hasta el tobillo y demasiados tornillos. Está totalmente entornillado. Lo increíble es que a pesar de todo el material que encontró la familia, el denuncio no fue instaurado, porque según ellos mismos la fiscalía no lo recibió. No nos han querido recibir la denuncia porque no tenemos ni toda la placa completa, porque el número del carro es el 112. Pues eso fue lo que los que lo persiguieron, porque a él lo persiguieron y él no paró ni nada. Continúa la búsqueda del responsable, que al parecer vive en el mismo sector. Y mañana más información con todo lo que ocurra en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. ¡Feliz día para todos ustedes! Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 34 minutos. El departamento de Santander será hoy el epicentro de un nuevo empalme por parte del presidente electo Abelardo Vélez Priella. En esa zona le esperan varias peticiones al nuevo mandatario. Natalia Ayala, cuéntenos qué más se sabe de esta visita y de cuáles serán esas peticiones que van a presentar. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Mire, la visita iniciará sobre las 8 de la mañana y será aquí en la alcaldía de Bucaramanga. Inicialmente será con 7 alcaldes, algunos del área metropolitana y otros de las provincias. Ya se ha armado un paquete de peticiones que se va a traer al gobierno que va a ingresar, y entre ellos está las vías, el turismo y por supuesto el crecimiento económico. Pero es que también la gente en las calles tiene su sentir. Nosotros hablamos con los habitantes de Santander, cuál es la necesidad mejor que tiene el departamento, y esto nos señalaron. A la expectativa de un nuevo cambio de gobierno, los más de 2 millones de santanderianos tienen claro que el corredor vial entre Bucaramanga y Barbosa es apenas uno de los tantos que requiere el departamento con urgencia. La troncal central es el eje del desarrollo de Santander, la mercancía, el turismo, la conectividad entre las provincias pasa por esta vía. En los últimos años se ha evidenciado que menos del 20% del recaudo de los peajes se destina a este corredor. En este documento los gremios enumeraron esas 11 obras, entre ellas la construcción de una petar, el anillo vial, la vía Bucaramanga-Río Negro. También los santanderianos esperan que la flota del transporte público sea mejorada e intervenida. La movilidad. No es posible que quienes vivimos en Piedecuesta tenemos que atravesar Floridablanca para llegar a trabajar en Bucaramanga. 17 kilómetros nos tomemos hasta 1 hora y 1 hora y media. Eso nos hace poco competitivo. La salud es otro de los grandes dolores de cabeza. Hospitales como el Universitario en Santander y el Hospital Internacional de Colombia en Floridablanca están en el 150% y 380% respectivamente de sobreocupación. Algo que le pide al presidente, pues que se arregle lo de la salud, porque lo de la salud totalmente está desbordado, algo de que uno va a reclamar una medicina, nunca la dan. Bueno, yo lo que le pido es que por favor a todos, porque hay demasiado enfermo con enfermedades huérfanas y no están haciendo nada, los están dejando morir. Doctor Abelardo, haga una concertación nacional donde todos los actores estemos ahí
pero no solo para ir a pedirle plata. Es importante lo que se ha hecho, que van a poner 10 billones, pero van a poner también para pagar las deudas. Pero también necesitamos un compromiso de todos los actores del sistema para que eso lo saquemos adelante. La educación pública y privada también pide ser tenida en cuenta. Un gran centro nacional de posgraduación sería una de las inversiones que en el futuro se lo agradecerá. En materia de seguridad, los santanderianos esperan que cese la expansión de los grupos armados y exista una política de seguridad urbana que reduzcan índices de delito común. La alcaldía está trabajando un centro de detención transitorio, arriba de 50.000 millones de pesos también, y nunca se aprobó. Uno esperaría que el nuevo gobierno avance en financiar esos proyectos y en contener el incremento de los grupos armados. Con la elección del exalcalde de Bucaramanga como ministro designado de Vivienda, existe una alta expectativa con el apoyo que recibirá el departamento por parte del gobierno nacional. Pues ustedes ya vieron cuáles son las solicitudes que se hacen aquí desde el departamento de Santander, pero para ampliar qué se le va a pedir al nuevo mandatario de los colombianos, hablamos a esta hora con el gobernador de Santander, general Juvenal Díaz. Gobernador, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Qué se le va a pedir a este nuevo gobierno, al presidente electo que llega hoy a la región? Bueno, primero agradecerle que venga al departamento de Santander. Yo creo que se recupera el liderazgo del presidente de la República a las regiones. Nosotros tuvimos 2 años y medio que me costan a mí de abandono totalmente por la presidencia de la República, y esto es un buen mensaje porque se retoma ese liderazgo que es muy importante. Cada una de las provincias va a presentar 3 proyectos, son 7 provincias por 3, 21 proyectos, más 3 proyectos que va a presentar la Gobernación de Santander. Son todos proyectos que están en fase 3, que nosotros los hemos venido trabajando, inclusive los hemos presentado al Gobierno Nacional actual, pero no hemos recibido el apoyo. Hoy los presentaremos al presidente electo, al gabinete designado, y empezarán unas mesas de trabajo para que esos proyectos se hagan realidad. Esos proyectos, gobernador, ¿de qué son? Pero hay que hablar del tema de vías. Santander tiene un rezago grandísimo y esto se ve, pues el fin de semana se registró allí un hundimiento que mantiene con paso restringido la vía entre Bogotá y Bucaramanga en el sector del Pescadero. En cuanto a este tema de infraestructura, ¿cuál es el requerimiento? Cada una de las provincias presentará un proyecto de pavimentación que está en fase 3 de su respectivo territorio. Vamos a hablar de una vía muy importante, la vía Barbosa-Bucaramanga, precisamente donde se ha ido la banca y donde hemos venido diciendo que esos peajes se inviertan acá en el departamento de Santander, que se cobran en ese trayecto de Bucaramanga a Barbosa. Hay un convenio firmado, no se ha puesto en ejecución, se lo vamos a presentar hoy al presidente de la República para que haya un doliente que pueda actuar rápidamente para solucionar esos problemas. Ahora el INVIAS está mirando para hablar con el contratista que tiene, a ver si lo puede solucionar. Mientras tanto hay un riesgo grande de que nos quedemos sin vía, que el departamento quede aislado, y lo que han hecho es simplemente restringir el paso con unos maletines que llaman los ingenieros, que colocan para que los vehículos no se metan por ese lado, pero esa no es la solución. Hay que actuar rápido y eso es lo que le estamos pidiendo al INVIAS para que utilice o active el mecanismo de riesgo que tiene allá y solucione el problema lo más rápido posible. Gobernador, con los buenos días, quiero preguntarle por el páramo de Santurbán. Una reciente investigación de Vanguardia, el diario impreso más importante de Santander, ha mostrado con reveladoras fotografías cómo la minería ilegal está afectando gran parte del páramo. Hay una bocamina que está situada en un sitio estratégico de abastecimiento de agua. Es impresionante, y aún más cuando hacen las cuentas y muestran con pruebas lo que está pasando allí. ¿Ustedes conocían de esta situación? ¿Ya habían alertado de alguna manera al Ministerio de Ambiente sobre este impacto de la minería ilegal en Santurbán? Claro, nosotros lo hemos venido diciendo, lo hemos tratado en consejos de seguridad, lo tratamos acá inclusive con el Ministerio del Medio Ambiente, algunas autoridades que ellos enviaron. Pedimos la brigada contra la minería ilegal para que actuara, porque es que no es solo esa bocamina, hablan de más de 200 bocaminas que hay allá, y entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se actúe rápido. Entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente hay un sistema que se utiliza para tapar esas bocaminas, lo hacen los ingenieros militares en Antioquia, llamada la Operación Creta, recuerdo, que tapaba esas bocaminas y evita que los ilegales vayan a extraer esos minerales en el páramo, afectando el agua que consumimos los santandereanos, especialmente acá en el área metropolitana.
Por eso nosotros siempre hemos pedido eso y no tenemos el doble discurso de atacar a determinadas personas que quieren hacer actividades económicas en el departamento, pero permitir que estos ilegales destruyan totalmente el páramo. Sí, gobernador, pero digamos, detrás de estos casos de minería ilegal, ¿podría estar algún grupo armado? Y se lo pregunto es porque algunas personas en redes sociales están señalando que podrían estar algunas estructuras ilegales detrás de este tipo de ejercicios. Claro, nosotros hemos tenido informaciones, las presentamos a las autoridades de un grupo que llegó en camionetas de Antioquia, eso lo anunciamos hace más de un año, que estaban ejerciendo minería ilegal. También tenemos informaciones de intenciones del Clan del Golfo, de colocar personas allá para hacer esa extracción. Últimamente tenemos información de la llegada a esa área, a la provincia de Sotonorte, de bandidos del ELN, viniéndose de norte de Santander, en parte dicen por el miedo que tienen de la llegada del presidente Abelardo de la Espriella y el incremento de operaciones allá, entonces se están viniendo hacia ese sector. Es decir, es un problema que se ha venido presentando, que necesita unas acciones contundentes, rápidas, unas acciones interinstitucionales de acción conjunta para que no sigan dañando nuestro páramo y el agua que consumen los santandereanos. Usted decía, gobernador, acciones. ¿Se tiene preparada ya una intervención? Tenemos que hablar con el ejército, con la policía, nosotros lo hemos venido diciendo, hubo unas intervenciones, se hicieron hace como un año y pico, pero no hubo una operación sostenida, que es lo que hemos venido pidiendo, no solo para el páramo, lo estamos pidiendo para el Magdalena Medio, donde las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo pues quieren meterse a nuestro territorio, lo estamos pidiendo para García Rovira, donde bandidos del ELN están viniendo de Arauca, pasan por Boyacá y llegan a extorsionar a la provincia de García Rovira. Gobernador, muchas gracias. Pues estas son las peticiones que se van a tener aquí desde Santander y los temas que se van a tratar durante la visita esta mañana que se tiene con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Incluso ustedes pueden ver acá se están finiquitando todos los detalles con los alcaldes y los diferentes secretarios del departamento de Santander de esas peticiones, de ese sentir que se tiene desde el departamento para el nuevo gobierno. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 6 minutos. Buenos días a quienes se suman, a quienes se conectan con nuestra primera emisión. Somos Noticias Caracol, primero la gente. En minutos tendremos nuevos detalles del caso que genera hoy dolor y repudio. Y en la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero a manos de ICE en Estados Unidos. Hablamos con el papá del joven santandereano. Daniela, pero vamos a iniciar antes con los anuncios que hizo anoche el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien aseguró que la figura del alto comisionado para la paz se va a acabar en su gobierno. El mandatario electo explicó que a partir de su posesión el próximo 7 de agosto esa figura será reemplazada por un comisionado nacional de seguridad. Se acaba el comisionado para la paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad. El comisionado para la seguridad, el ministro de Justicia y el ministro del Interior designado tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz. Además, se refirió a la situación de Rodrigo Londoño, conocido en tiempos del proceso con las FARC como Timochenko, y advirtió que este hombre, que hoy se encuentra en España, merece estar en prisión de por vida por sus actos y que va a trabajar en ese objetivo. Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de la FARC siguen impunes.
El presidente electo Abelardo de la Espriella también cuestionó la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz. Advirtió que no está a disposición de las víctimas de la guerra y la violencia en Colombia. Mientras Petro y Cepeda promueven una rebelión en contra de lo que dictaron las urnas, los criminales que asesinaron, violaron y llenaron de cocaína el mundo se mueven tranquilamente en giras internacionales, reviviendo la diplomacia guerrillera que durante décadas instalaron las FARC en Europa. Eso es a todas luces intolerable, mis queridos compatriotas. No podemos seguir normalizando que los criminales tengan instituciones a su disposición y seguir dejando hacer y dejando pasar. A propósito de estos anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella, nos conectamos a esta hora con Emilio Archila, ex consejero presidencial para la estabilización en el gobierno Duque, es decir, estaba a cargo de la implementación del Acuerdo de La Habana. Doctor Archila, buenos días. Después de escuchar y conocer estos anuncios del presidente electo, a su juicio y desde su experiencia, entonces, ¿en qué queda este acuerdo de paz? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo creo que el presidente está teniendo un enfoque que compartimos en alguna medida, y uno es el tema de seguridad y otro es el tema de gerencia para las regiones. Creo que es muy importante entender la magnitud de lo que implica lo que conocemos como la implementación de los acuerdos, que no es otra cosa que, como lo decía el presidente Duque, hacer las cosas que hace décadas, siglos debimos haber hecho con o sin acuerdos. Aquí estamos hablando, y esto es relevante, estamos hablando de 10 millones de víctimas. Estamos hablando de 15.000 excombatientes que se entregaron al Estado colombiano y que están en un proceso de reincorporación. Estamos hablando de más de 150.000 familias que están en proceso de sustitución voluntaria de cultivos. La administración de los planes de desarrollo con enfoque territorial, esos son los planes que van a sacar de la pobreza y de la violencia 170 municipios, la tercera parte del territorio de Colombia, 7 millones de colombianos, es como la misma población de Bogotá. Y los planes de desarrollo y los planes nacionales sectoriales, esos son 16 documentos equivalentes a un COMPES, para achicar las brechas que hay entre lo rural y lo urbano. Eso, es un tema de altísima gerencia que debe depender directamente del presidente de la República y que no se puede mezclar con un tema como el de la Consejería de Seguridad. Doctor, pero digamos, en la práctica, ¿qué puede estar pasando con esos 13.000, 15.000 exuniformados de las FARC que confiaron en el proceso de paz, que se sometieron a la justicia? Incluso algunos están adelantando proyectos productivos en distintas regiones del país. Yo recuerdo que en su libro Paz con Legalidad usted citaba varios de los ejemplos. Digamos, ¿qué puede pasar con esas personas cuando se está acabando esa agencia que se encarga de la implementación? ¿No quedarían en el limbo, a la deriva? La implementación, la reincorporación es uno de los temas de la implementación. Todos los que acabo de mencionar son temas de la implementación. Obviamente, la agencia de reincorporación es una de las agencias que dependía de la consejería en la que yo trabajaba. A esas personas que son, como les decía el presidente Duque, ¿no? Los combatientes de campo, los combatientes del común, el país les debe la protección, les debe seguirlos apoyando. Nosotros dejamos una ruta muy detallada para que pudieran salir adelante, y nótese esto, prácticamente ninguno de esos abandonó el proceso para volver a las armas.
Estos salvajes que se dicen disidencias nunca entraron dentro del proceso y obvio que a ellos hay que atacarlos, hay que combatirlos. Eso lo que son es traquetos, pero, doctor, pero no se pueden mezclar unos con otros. Digamos, pero usted que conoce muy bien cómo avanza el proceso de paz y cómo ha sido el proceso de implementación, ¿no existe el riesgo que estos 13.000, 15.000 excombatientes a raíz de estos mensajes teman por su proceso, por los proyectos que están adelantando y decidan retomar las armas? Digamos, ¿no existe ese riesgo a raíz de estos mensajes que envió recientemente Abelardo de la Espriella? Están muy asustados. Digamos, a mí me han contactado, muchos de ellos quieren hablar directamente con el presidente, quieren transmitirle la ilusión, el entusiasmo con el cual han venido asumiendo su proceso de reincorporación. Lo mismo sucede con la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras, la Agencia de Renovación del Territorio para los PEDET. De lo que estamos hablando es de un proceso gigantesco de transformación de los territorios, en donde el tema de la justicia transicional, que es lo que le angustia al presidente, es un tema absolutamente aislado, en mi opinión, que puede tratarse o no tratarse, respaldarse la JEP, nosotros lo respaldamos, pero se puede mirar y no tiene nada que ver con la necesidad de gerenciar el otro proceso de transformación. Y permítame señalar esto, la Corte Constitucional indicó que esos acuerdos debían implementarse durante 25 años y eso es lo que necesitamos. Necesitamos trabajar de esa manera para lograr la transformación de los territorios como lo pretende inclusive el presidente. Él anunció hace 3 días que quería sustituir la coca por café. Eso es el plan Colombia Sustituye, que trabajamos nosotros dentro del proceso de implementación. Necesita una gerencia que esté al lado del presidente. Entonces, ojalá por lo menos digamos, se separe los temas que son de seguridad, hay que pasarlos para la seguridad. Pero la implementación de los acuerdos corresponde mucho más a la visión que el presidente está teniendo de la Consejería de Regiones, que es una altísima gerencia que depende del presidente. Doctor Archila, quiero preguntarle ahora por otro de los anuncios del presidente electo que estuvo dirigido especialmente a quien conocemos como Timochenko en medio de este proceso de paz. Ha dicho que trabajará para que pague sus crímenes. ¿Esto es posible después de que él ha estado sometido a esta figura jurídica, ha estado sometido a este proceso de paz bajo la jurisdicción? ¿Esto es posible? El Estado colombiano hizo una negociación con las antiguas FARC. Esas negociaciones fueron digamos, validadas por el Congreso de la República, fueron incorporadas dentro de la Constitución. La Corte Constitucional se pronunció y la justicia transicional, independientemente de que muchos pensamos que no ha tenido la contundencia, la celeridad, las decisiones que debería haber tenido, es parte de la institucionalidad colombiana. Así que por lo menos va a requerir un proceso jurídico muy, muy complejo para analizar si es posible simplemente decirles, no, señores, ahora ya no vamos a cumplir con lo que el Estado les prometió. Doctor Archila, una última pregunta y tiene que ver con el cambio que este gobierno quiere hacer a la figura del comisionado de paz. Yo entiendo que legalmente no se puede eliminar esta consejería porque fue una norma que se aprobó en el Congreso y por lo tanto tendría que pasar otra norma para eliminarse esta figura. Pero sí se puede cambiar el sentido de este trabajo, que ya no sea un comisionado de paz y sí un comisionado de seguridad. Nosotros, digamos, en la administración del presidente Duque los teníamos los tres. Digamos, había una persona que era el comisionado de paz. Esa es una figura que no está creada por decreto, es una figura creada por ley para desarrollar muchas de las facultades que constitucional y legalmente tiene el presidente. Había un consejero de seguridad, el doctor Guarín era el consejero de seguridad, y una gerencia de la implementación que era donde yo estaba. La magnitud de las 3 labores realmente requiere de perfiles, de enfoques, de trabajos diferentes. Pero insisto, en el tema de la implementación
no es simplemente un tema de reincorporación, que ya es suficientemente importante. Lograr la reincorporación de 13.000 excombatientes es más o menos la mitad del número de personas que hay en los grupos criminales ahorita. Luego haberlos traído a la sociedad y tenerlos en proceso de reincorporación ya es suficiente. Pero se necesita esa alta gerencia para implementar las políticas de víctimas, que son 10 millones de personas, las políticas de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que son otros 6 millones de colombianos, los de sustitución de cultivos ilícitos y los planes de desarrollo y los planes nacionales sectoriales. Y todo eso ocurre en las mismas regiones y se necesita de esa articulación que solamente la puede lograr el presidente teniendo a alguien que se lo gerencie. Pues, doctor Emilio Archila, le agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Gracias por permitirnos conocer su análisis y ayudarnos a entender también el impacto de estas decisiones. Buen día. A ustedes, muchísimas gracias. 7:28 minutos, más de 24 horas completa bloqueada la vía principal de acceso al municipio de Ipiales, en Nariño. Un grupo de ciudadanos impide el paso de vehículos hacia el aeropuerto, la vía al mar, la Panamericana que conecta con Rumichaca y la salida hacia Pasto. David Sánchez, ¿cuál es la razón del bloqueo? ¿Qué se conoce? Bloquean las vías debido a la falta de agua que en algunos sectores del municipio de Ipiales completa ya más de 2 años sin que reciben el suministro de agua. Por otro lado, también otros barrios reciben un pésimo servicio de agua. Según los habitantes del municipio fronterizo, están ya cansados, desesperados de la falta de soluciones por parte de la administración. Por eso piden la renuncia de la gerente de la empresa de obras sanitarias de este municipio, Empobando, y también piden gestión. El gobernador de Nariño ha dicho que hay los recursos necesarios, pero que la empresa ni el municipio han presentado los proyectos. De allí los bloqueos que se están dando en la vía Panamericana y en diferentes sectores del municipio fronterizo. 7 de la mañana, 29 minutos. Hoy es el segundo día de la agenda que desarrolla en Washington el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien busca afianzar las relaciones con los Estados Unidos. Juan Camilo Merlano, ¿qué balance hay hasta el momento de esta visita y qué se espera el día de hoy? Nicolás, el balance es positivo para el día de hoy. La palabra clave es comercio. Van a sostener reuniones, de hecho, en algunos minutos en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de esos encuentros que han tenido con la banca multilateral. Pero a las 2 de la tarde van a tener una reunión con el representante comercial de los Estados Unidos, fundamental porque recordemos que se van a imponer nuevos aranceles en el marco de una investigación que se está adelantando por trabajo forzoso, países que no implementan políticas lo suficientemente duras para evitar el trabajo forzoso. Colombia ingresa en ese grupo de países y bueno, naturalmente eso es algo que afecta a floricultores, pero también textileros en nuestro país. Entonces esa es una negociación fundamental que se tiene que adelantar de cara a la entrada de este nuevo gobierno. Y posteriormente van a sostener una reunión, un encuentro en el Centro de Pensamiento Atlantic Council. Decíamos que un tono positivo durante esta primera jornada, caracterizada por esa reunión con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional, donde se reconoce que la situación fiscal de Colombia es compleja, es difícil, pero va a haber asistencia técnica de estas instituciones, así como también apoyo para desarrollar un plan de estabilidad fiscal que pueda propiciar la reactivación económica en Colombia. Escuchemos al vicepresidente electo José Manuel Restrepo hablando precisamente sobre la situación fiscal en Colombia y sobre los intereses de la deuda, que es la gran preocupación. Sin estabilidad fiscal no hay posibilidades de crecimiento económico. Con estabilidad fiscal vamos a encontrar fuentes muy importantes de disminución en el costo del presupuesto nacional. Lo que está absolutamente claro es que hoy el país tiene un sobrecosto en materia de sus intereses de deuda pública que puede llegar a representar anualmente casi 2.5% del Producto Interno Bruto del país. Dos datos para destacar en el marco del acompañamiento que realizará el Banco Mundial. Se espera que la vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro, viaje a Colombia, a Barranquilla en los próximos días y se reúna con el presidente electo Abelardo del Espriella y haya
un anuncio concreto de cuál será el respaldo económico que brindará el Banco Mundial a partir del 7 de agosto. Y lo otro que también se espera es que el día de mañana haya reunión tanto con republicanos como demócratas. De hecho, la delegación colombiana va a participar en una audiencia en el Congreso encabezada por la republicana María Elvira Salazar para hablar sobre un nuevo comienzo en la relación entre Colombia y Estados Unidos, y se espera que les hagan un reconocimiento allí en esa audiencia. Juan Camilo, gracias. Y hay otra noticia que se originó en Estados Unidos y que tiene la especial atención de nuestro país. Se conocieron nuevos detalles y videos del operativo de ICE en el que murió un colombiano de 26 años. ONGs denuncian que se trata de un nuevo caso de uso excesivo de la fuerza a manos de agentes migratorios. Hay rechazo y dolor por la muerte del joven santandereano. La ira volvió a hacerse sentir en las calles. La muerte de otro migrante en hechos que involucran a agentes de ICE reabrió viejas heridas, unas que se hacen más profundas ante un temor que se mezcla con rabia en la comunidad latina. Se trata de un joven de 26 años, quien según organizaciones de derechos humanos era colombiano y tenía permiso de trabajo. Fue en Biddeford, una ciudad de 22.000 habitantes de Maine, donde un agente accionó su arma contra el migrante que conducía un vehículo. Eran casi las 7:30 de la mañana de este lunes. Básicamente oí muchos estallidos y dije, ¿quién está lanzando fuegos artificiales a esta hora? En este video se observa al joven tirado en el suelo a un costado del carro en el que iba y a uno de los agentes con suministros médicos, pero ya era demasiado tarde. Otra toma captó los segundos previos de una persecución con desenlace fatal. El agente de ICE salió del auto, intentó abrir la puerta del sedán, pero por alguna razón estaba bloqueada o atascada. Logró abrirla, sacó a la persona con la cabeza y la cara ensangrentadas. Fue realmente triste. Escuché claramente a la víctima decir, intenté detenerme. Algo por el estilo. Y así quedó el vehículo que conducía. Tiene por lo menos 4 impactos de bala. La fiscalía dijo que ICE adelantaba un operativo relacionado con una orden de deportación y que el hombre habría intentado huir acelerando su vehículo hacia el agente. Los hechos ocurrieron menos de una semana después que el migrante mexicano Lorenzo Salgado muriera tras otro operativo de ICE mientras estaba en su camioneta de trabajo en Texas. El tiroteo de este lunes se produjo en medio del aumento de las políticas antiinmigratorias. Organizaciones no gubernamentales aseguran que durante los primeros 500 días del segundo mandato del presidente Trump, 52 personas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Precisamente Julián Ríos habló con el papá de Johann Sebastián Durán, el joven de 26 años que murió en medio de este procedimiento de oficiales de inmigración y aduanas de los Estados Unidos. Julián, ¿qué le dijo el papá de este joven? Hola Nicolás, pues ellos se vinieron para Bogotá. La idea al parecer es viajar a los Estados Unidos para conocer de primera mano lo que ocurrió con su hijo, pero nos contó que estaba haciendo Johann Sebastián en Estados Unidos, cuál era su estatus. Él estaba trabajando, tenía 2 trabajos, uno en la mañana en una veterinaria, otro en la tarde como domiciliario. Dice el padre Omar Durán que él tenía todos sus documentos en regla, incluso tenía el llamado Social Security, que es un número que le dan para poder acceder al sistema de salud, y un ID, un Identification Card, que es para poder trabajar. Estaba trabajando de esta manera y decía que no estaba haciéndole daño a nadie, simplemente estaba con todos los documentos en regla y estaba adelantando los trámites que le pedían las autoridades de Estados Unidos. Nos explican qué fue lo que pasó. Esto dijo don Omar. No sé por qué le hicieron eso, realmente eso, no sé, algo tan difícil con él, que era una persona de bien, una persona criada con valores. Nosotros los papás vivimos en Bucaramanga, le dimos una educación con valores. Él es un hijo muy bueno con nosotros, muy bueno con su hogar que tiene allá en Estados Unidos. Él es un hijo muy bueno, realmente. Es un dolor muy grande que nos han causado con haberle hecho eso, esa muerte que le causaron injusta. Yo solo le pido a Dios, que es el que ve todo, el dador de la paz, la justicia y la verdad, que se resuelva eso de la mejor manera
y que haya justicia. Tenía sus documentos legales, él tenía su permiso de trabajo. Se encontraba Johann Sebastián, dice su padre, desde hace 3 años en los Estados Unidos, en el estado de Maine, y también dice que dejó una niña muy pequeña también de 3 años de edad. La Embajada de Colombia en los Estados Unidos emitió un comunicado en la que afirma en este mensaje, dice que están en comunicación permanente con los padres, han hecho todo el acompañamiento posible y que también están solicitando información a las autoridades de los Estados Unidos para poder esclarecer este caso. Julián, un caso muy triste, ha generado dolor, rechazo, indignación, sentimientos que también ha generado una noticia que ahora les contamos. A la cárcel fue enviado un hombre que asesinó a una mujer en el municipio de Soacha. Según las autoridades, este agresor se obsesionó con la mujer cuando ella lo rechazó. Héctor Rojas, ¿qué detalles entrega la policía a esta hora? Daniela, mire, es un crimen que ha sido repudiado incluso por el mismo alcalde de este municipio, en el que asegura a través incluso de sus redes sociales, el alcalde Julián Sánchez, en el que dice que para brindar acompañamiento interinstitucional a toda la familia y también al niño de 11 años, el hijo de Mayerly Olaya, la víctima, una mujer de 29 años que había llegado del Tolima justamente aquí a la ciudad de Soacha para trabajar, y pues desafortunadamente este hombre de 45 años se obsesionó con ella, la persiguió y terminó quitándole la vida. ¿Cómo se desarrolló la captura y la agresión contra esta mujer? Los detalles en el siguiente informe. Domingo 12 de julio, 3 de la tarde. Esta era la escena en el interior del establecimiento comercial donde trabajaba desde hace 5 años Rosa Mayerly Olaya. Las imágenes fueron grabadas por un testigo que habló con Noticias Caracol minutos después del ataque con arma blanca que acabó con la vida de la mujer. Relató que fueron los mismos clientes quienes retuvieron al agresor hasta la llegada de la policía. Se trata de Oscar Giovanni Marulanda, quien fue capturado en flagrancia con el arma que, según la investigación, utilizó para cometer el crimen. En las últimas horas, un juez ordenó enviarlo a la cárcel. El fiscal del caso reveló que el hoy procesado conoció a Rosa Mayerly en febrero de este año en el almacén. Tras manifestarle su interés sentimental, la mujer le dejó claro que no deseaba iniciar una relación. Desde ese momento comenzaron los episodios de asedio y acoso. Dentro de un contexto de violencia de género, por el hecho de ser ella mujer, por ser una persona en condición de inferioridad, dada esa misma circunstancia de ser una femenina, ¿sí? Que frente al nivel de fuerza y tras las condiciones en las que usted se encontraba, que era con un arma cortopunzante, ¿sí? Y la indefensión que ella presentó en este momento, sin poder, más allá de poder forcejear con usted, no pudo evitar, ¿sí? Salvaguardar su vida o su integridad. Esos argumentos fueron determinantes para que el juez tomara la decisión de enviarlo a la cárcel mientras enfrenta el proceso por feminicidio agravado. La investigación también reveló que en 2 oportunidades fue necesaria la policía para trasladarla de su lugar de trabajo hasta su residencia y evitar así el hostigamiento. El 10 de mayo y el 5 de junio pasados, el procesado llegó hasta la vivienda de la madre para buscarla e intimidarla. Tras conocerse estos hechos, el establecimiento comercial donde trabajaba Mayerly lamentó el hecho y confirmó que el señalado agresor nunca hizo parte de la empresa. Para las autoridades, el crimen estaría relacionado con una obsesión que fue escalando con el paso de los meses. En redes sociales, familiares y amigos han despedido a Rosa Mayerly, a quien describen como una mujer trabajadora, cercana a los suyos y dedicada a su familia. Era oriunda del Tolima y había llegado a Cundinamarca en busca de mejores oportunidades. Mire, nos confirma la policía que esta mujer, Mayerly Olaya, jamás presentó una denuncia formal contra esta persona. Sí pidió en 2 oportunidades acompañamiento y justamente fue la patrulla púrpura que en una de esas oportunidades la acompañó de la casa al bus, ya que este hombre la estaba asediando. ¿Qué ha dicho justamente el comandante de la Policía Metropolitana de Soacha? Escuchen ustedes. El elemento cortopunzante, este sujeto no lo llevaba en el momento que ingresa al establecimiento comercial y que trata de entablar una conversación con esta persona, con la mujer que fue víctima desafortunada
de esta agresión. El sujeto se traslada al lugar de venta de elementos de cocina, toma esta arma cortopunzante y procede a agredir en reiteradas oportunidades a esta mujer. Oscar Giovanni Marulanda, de 45 años, no aceptó el delito de feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía. Sin embargo, en un juicio podría enfrentar una pena de más de 40 años de cárcel. Qué lamentable esa noticia, sí. Héctor, gracias. Y también para traer a colación, este año, según la Defensoría del Pueblo, van más de 100 casos de tentativas de homicidio y 15 sí se registraron. Oficialmente se conoce esa cifra. Sí, y es cuando suceden estos casos que uno se pregunta dónde está el papel de las autoridades y la policía en proteger a estas mujeres que son víctimas de este tipo de hostigamientos y de peligro. Entonces, queda esa pregunta sobre el tintero. Lamentable, ¿no? A las 7 de la mañana, 52 minutos, es momento de los 5 temas que están previstos en la agenda informativa del día. Tema 5. Los bombardeos de Estados Unidos contra 5 ciudades de Irán. El Comando Central indicó que utilizó por primera vez lo que denominó como drones acuáticos que impactaron un centro de mantenimiento de submarinos y buques en Bandar Abbas. Además, lanzaron misiles de crucero desde sus buques de guerra contra estructuras iraníes. La República Islámica respondió con ataques a bases militares estadounidenses en Jordania y Bahrein. Cuarto tema, el inicio de las semifinales en el Mundial de Fútbol. Francia se mide a España, equipo que en los últimos enfrentamientos ha vencido a los galos. Todos los detalles se podrán seguir desde la 1 de la tarde con transmisión del Gol Caracol por la señal principal y a través de las plataformas Ibitu. Tema 3. El invierno que viene afectando a miles de personas en los departamentos de Arauca, Casanare, norte de Santander y Boyacá principalmente. Las lluvias a su paso dejan a miles de damnificados sin viviendas, enseres, provisiones y en medio de vías bloqueadas y destruidas. Segundo tema. La agenda que viene adelantando en Estados Unidos el vicepresidente electo José Manuel Restrepo con el propósito de respaldar los anuncios del gobierno electo en materia de seguridad y desarrollo social. En las últimas horas, Restrepo se reunió con la banca multilateral y el Departamento del Tesoro. La delegación continuará hoy su agenda económica y comercial en Washington. Tema 1. Las protestas e indignación causadas por la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, quien murió como consecuencia de los disparos que recibió por parte de agentes de ICE en los Estados Unidos. Varias organizaciones advierten que se trató del uso excesivo de la fuerza a manos de agentes migratorios que dispararon contra el colombiano cuando conducía su vehículo. Su familia asegura que tenía todos los papeles al día. La Embajada de Colombia en Estados Unidos ya está en contacto con la familia de la víctima. 7 de la mañana, 54 minutos. En otras noticias, en Segovia sigue muy tensa la situación de orden público tras los disturbios de este fin de semana por operativos de minería ilegal. Alfonso Cárcamo, cuéntenos qué está pasando a esta hora allí. Daniela, muy buenos días. La verdad, el municipio de Segovia está en momentos de mucha tensión tras esos enfrentamientos que fueron productos de unos operativos contra la minería ilegal que pretendía ser la fuerza pública en este territorio, más exactamente en una empresa llamada Frontera Gold. Ahí, al parecer, a la gente no le gustó el operativo de la policía de la fuerza pública. Empezaron los enfrentamientos y estos enfrentamientos pues derivaron en la muerte de una persona y la incineración de varios vehículos. La muerte de esta persona está en investigación porque lo que se dice fue que al parecer habría disparado en contra de la fuerza pública y pues obtuvo respuesta del lado contrario también, lo que terminó pues quitándole la vida. Escuchemos lo que piden los mineros aquí en Noticias Caracol, quienes aseguran que prefieren el diálogo y por eso instan al gobierno nacional, al gobierno departamental y también a la fuerza pública a priorizar las conversaciones antes que las vías de hechos. Seguimos desde la Confederación haciendo un llamado al gobierno nacional y departamental a que verifiquemos primero las posibilidades de diálogo, de conversación con los mineros en el territorio y trabajemos por la línea del diálogo, la concertación, antes que la confrontación. Un llamado a usted, señor gobernador, también para que abra esos escenarios de diálogo y busque con los mineros salidas concertadas a la actividad de minería informal que se presenta en el territorio.
Hay que decir que en este municipio de Segovia, para recobrar la calma, las autoridades municipales pues han decretado un toque de queda que va hasta el miércoles 15 de julio hasta las 12 del mediodía, y también hay restricción del parrillero hombre también hasta la misma fecha. Por su parte, el gobernador de Antioquia también se pronunció y ha asegurado que son miembros del Clan del Golfo los que están coaccionando, los que están provocando a la gente para que en retaliación de la fuerza pública actúe de manera criminal. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 56 minutos. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que María Noemí Arboleda Arango será la nueva ministra de Minas y Energía del gobierno entrante. Además, el mandatario electo anunció la eliminación de 299 cargos de consejerías y agencias que están adscritas a la presidencia de la República. En esta nueva transmisión por redes sociales, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a quien será su ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda, actual gerente de XM, el operador del mercado eléctrico colombiano. Es ingeniera eléctrica de la Universidad Nacional con máster especialización en Ingeniería de Transmisión y Distribución. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector con cargos como directora de Planeación y Operación en ISA. Su misión es clara: fortalecer la confiabilidad en el suministro, mejorar la capacidad del servicio, desarrollar energías limpias con mejores precios, generar confianza inversionista, y le he encargado también la misión de resolver el grave problema de tarifas en mi amado Caribe. Precisamente frente a estas tareas encargadas por el mandatario electo, el sector, según expertos, enfrenta riesgos, como deudas del gobierno con las empresas que superan los 3.4 billones, la entrada de solo el 7.4% de los proyectos de generación estimada, una mayor dependencia de gas importado y la pérdida de confianza para la inversión, riesgos que se suman a un fenómeno del Niño que sería mucho más fuerte y que aumenta las probabilidades de racionamientos de energía en el país. La ministra designada recibió instrucciones para trabajar articuladamente con el ministro de Defensa para proteger la infraestructura eléctrica, y también para trabajar con el ministro de Ambiente para avanzar en proyectos respetando la biodiversidad como debe ser. De la Espriella también anunció la eliminación de más de 200 cargos de consejerías y agencias adscritas a la presidencia. Esta reforma permitirá eliminar cerca de 229 cargos de entrada. Con eso estoy generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales. Y voy a destinar esos recursos a lo que debe ser, a programas que beneficien directamente a los colombianos. Dentro de las consejerías que se eliminarán está la Consejería para la Reconciliación Nacional y sus funciones pasarán al Ministerio del Interior, Defensa y Cancillería. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, sus funciones también serán asumidas por los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. Y se eliminará la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Sus funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad. La Consejería Presidencial para las Regiones se transformará en la Gerencia de Regiones y tendrá un enfoque ejecutivo para coordinar directamente la relación entre el gobierno nacional y mandatarios locales del país. Su fin será hacerle seguimiento a los compromisos que van a adquirir con los entes territoriales. A las 8 de la mañana llegan las movidas políticas de la semana. Bueno, el 20 de julio es una fecha importante para nuestro país. No solamente recordamos nuestra independencia, también se instala el nuevo Congreso y ya se conoce que se empiezan a definir esas estrategias del gobierno entrante y de la oposición. Esto en medio de varias pujas. En medio también de un empalme atípico que vive en nuestro país, varios ministros designados ya comienzan también estas sesiones con gobierno y en empalmes regionales, pero en medio de este proceso se ha conocido un giro de 180 grados. Y los protagonistas de las infaltables cerezas, mejor dicho, los detalles, con nuestro analista de la casa, Gabriel Cifuentes. Dani, muy buenos días para usted, feliz inicio de semana para toda la audiencia, y como usted lo señalaba, el 20 de julio es una fecha importante, sí. Lo que hace 2 siglos fue el grito de la independencia, un llamado a la unión, hoy en día parece más un llamado a la diferencia, y efectivamente este próximo 20 de julio vamos a tener la instalación de un nuevo Congreso
Congreso, y eso también va a ser el termómetro de cómo van a quedar distribuidas las fuerzas al interior del Capitolio y sobre todo cuál va a ser esa cuota de entrada del gobierno nacional para saber si va a tener y qué tipo de mayorías va a contar para adelantar su agenda legislativa. Sin embargo, ese 20 de julio también se va a dar una puja muy importante y es la puja que corresponde a la definición de las presidencias de Senado y de Cámara. Y las presidencias de Senado y de Cámara son importantes porque los presidentes de las corporaciones dictan la agenda, marcan la pauta y miden los tiempos de la agenda legislativa, y en ese primer año de gobierno donde hay una luna de miel, tener aliados en las presidencias de las cámaras y de las comisiones es muy importante. Y lo que se sabe es que en la puja del Senado de la República está encabezando Alfredo de Luque, senador guajiro del partido de la U, que parecería tener el guiño del gobierno nacional, a pesar de que el ministro Rodrigo Lara ha señalado que respetará la autonomía del Congreso en la elección de sus cuadros directivos. Sin embargo, la elección de Luque, si bien es la más fuerte, no está cantada por dos razones fundamentales. Primero, porque este miércoles el partido de la U debería definir si es un partido que se declara en independencia o a favor del gobierno, lo cual le daría 9 votos y engrosaría la bancada de gobierno. Y segundo, hay ciertas molestias porque en La Guajira el presidente electo Abelardo de la Espriella perdió abultadamente en contra de Iván Cepeda. Sin embargo, Alfredo de Luque sigue siendo, digamos, el que cuenta con el guiño del gobierno. Sin embargo, también ha salido un segundo candidato, es Honorio Enríquez, es un senador del departamento de Magdalena del Centro Democrático, y desde el Centro Democrático dicen que deben ser ellos los que tengan la presidencia del Senado porque son la bancada de oposición mayoritaria, es decir, tienen 17 senadores y son la principal fuerza política oficialista. También suena el nombre de Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, el partido del presidente electo. Sin embargo, no solo es una bancada muy pequeña de 4 senadores, sino también que teniendo al hermano Miguel Gómez como ministro de Hacienda y a su hijo como jefe de gabinete podría generar ruidos. Así que esa puja está todavía por definirse esta semana y el 20 de julio se conocerá. Gabriel, pero hay más pujas. Por ejemplo, lo que puede pasar en la oposición. Esta será una semana de definiciones. Pero antes falta la Cámara de Representantes. Ah, bueno, sí, señor, ya me contó del Senado. Ahora, ¿qué puede pasar en la Cámara? Y en la Cámara de Representantes, quien tendría el guiño sería el representante por Bogotá, Daniel Briceño, que sacó más de 240.000 votos, el congresista más votado del Congreso de la República, él también del Centro Democrático. Sin embargo, se vería extraño que el Centro Democrático se quedara con la cabeza del Senado y con la cabeza de la Cámara de Representantes, así que lo que se define en Senado determinará también lo que pasa en la Cámara de Representantes, donde detrás de Daniel Briceño está el representante Julián Triana de Cambio Radical, que fue el segundo partido que se declaró partido de gobierno. Y puja interesante también por las comisiones primeras y económicas, donde se reforma la Constitución y donde deberá pasar la tributaria y la próxima ley de presupuesto. Bueno, ahora sí hablamos de la nueva oposición. Ah, sí, pero dentro de la oposición también hay una puja. Este 20 de julio se sabe que será el último discurso oficial del presidente Gustavo Petro y se marcará la hoja de ruta de una oposición que en medio del desconocimiento de las elecciones del presidente electo Abelardo de la Espriella haya definido que se va a declarar en desobediencia civil, va a usar las movilizaciones y no solo el control político desde el Capitolio, sino también desde la calle. Falta por ver cuáles serán esos detalles de la nueva recomposición de la oposición. Bueno, Gabriel, hablemos ahora de este empalme atípico y atropellado, como usted mismo lo ha llamado. Habla usted de un giro de 180 grados. Desglosemos el por qué. Pues primero, es un empalme atípico porque no ha habido un empalme formal, ha habido una suspensión de las mesas y en vez de darse esa transmisión de mando entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha priorizado las reuniones con alcaldes y gobernadores y también con la banca multilateral. Pero ya desde el nombramiento de su gabinete que se comienza a decantar, comenzamos a ver que hay un giro de 180 grados en temas críticos. Ya lo vimos, en materia de seguridad se acaba la paz total, va a haber un enfoque de seguridad en los territorios. En materia energética, con el nombramiento de ayer, se van a priorizar nuevas exploraciones, se está hablando del fracking. En materia de política fiscal, los recortes anunciados, el apretón del cinturón, una reforma tributaria
que probablemente se viene. En relaciones exteriores es quizás el revulsivo más grande. Va a haber una política exterior pragmática, pero mirando siempre al norte, y la relación con las gobernaciones y las alcaldías no va a tener mediación, sino que va a ser directamente con el presidente. Ya comenzamos a entrever giros críticos en temas sensibles del nuevo gobierno. Sí, señor. Bueno, nos vamos con los protagonistas de las cerezas de la semana, cerezas que comienzan con incertidumbre protocolaria. ¿Será o no en un cantón militar finalmente la posesión del nuevo presidente? Pues ahí está la puja entre el presidente Petro y el presidente de la Espriella. Hay dos temas. Primero, el Congreso, el 20 de julio, va a tener que decidir si apoya la moción del presidente Abelardo de la Espriella para sesionar en un lugar distinto al Capitolio, pero queda el segundo problema, y es que el presidente Petro ya dijo que no autorizará que se realice la ceremonia en un cantón militar y que él hasta el 6 de agosto es comandante supremo de las fuerzas militares. Así que son dos escollos que tendrá que superar, pero el presidente Abelardo de la Espriella ayer siguió prometiendo que lo iba a hacer en el sur del país. Sale un nuevo ministro, esta vez por razones médicas. El ministro de Defensa dice que se tiene que someter a una cirugía y que por eso estará fuera del cargo por unos días. No se sabe si volverá antes del 7 de agosto, pero también podría haber molestia por el reconocimiento que hizo a la elección del presidente Abelardo de la Espriella. Sí. No sería el primer ministro que sale. Recordemos que ya salió la ministra del Deporte y el ministro de Justicia por desencuentros con el presidente Petro, a quien le fue inadmitida la nulidad de las elecciones que había incoado ante el Consejo de Estado. Tendrá que corregir la demanda. Sin embargo, por ahora el Consejo de Estado inadmite la nulidad, y lo que muchos se preguntan es si el presidente Gustavo Petro, ya con la decisión en firme del Consejo de Estado, reconocerá por fin o no los resultados de las presidenciales o seguirá alegando que hubo fraude. Bueno, pues ya veremos, Gabriel. Muchas gracias. Buena semana. Feliz semana, políticas.